Las vírgenes consagradas nos recuerdan con su estilo de vida que hemos sido creados para el Señor. Ellas nos recuerdan que la Iglesia es la esposa de Cristo y que, uniéndonos a esta esposa elegida por el Señor en docilidad al Espíritu Santo, mantenemos la esperanza para toda la humanidad. Las palabras que cierran la Sagrada Escritura así nos lo recuerdan en el libro del Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos del canal Tiempos de María, les presento a Rosa Ramírez de España, que nos acompaña hoy y que nos traerá un rico testimonio para gloria a Dios y que nos sirve también para crecimiento de nuestra fe. Querida hermana Rosa, por favor, ¿te puedes presentar para irte conociendo? Sí. Mi nombre es Rosa María, soy de Jerez de la Frontera, Cádiz, de la Sidonia Jerez, así se llama la diócesis, la Sidonia Jerez. Y bueno, es una diócesis que aparentemente parece pequeñita, pero no es tanto, está funcionando muy bien, una diócesis con mucha inquietud, con mucha devoción. Y bueno, tenemos unos sacerdotes maravillosos, santos. Y bueno, estamos muy felices, muy contentos, la diócesis va avanzando. Nuestra diócesis, como quien dice, es una bebé, porque antes dependíamos de Sevilla y tiene un poquito más de 40 años nuestra diócesis. Y bueno, pues soy virgen consagrada desde el día 11 de junio del 2023, del año pasado. Ya os contaré ahora un poquito el porqué. Y cómo me llamó el Señor, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues vivo con mis padres y me dedico a cuidar enfermos terminales. Eso es, grosso modo, un poco mi vida. En resumen. Bien, Rosa, nosotros hemos tenido de invitado a un amigo conocido suyo, que es Juan, y él nos habló de su experiencia con el Reiki, cómo el Señor lo fue sacando de ahí, de ese mundo del esoterismo, de la nueva era. Y en una de las preguntas que le hice fue si su predicación o su testimonio ha dado frutos de conversión, si usted ha visto, si vale la pena predicar esto, porque tenemos mucha gente que son incluso agresivos cuando uno le dice deje la nueva era, no lo ven como un daño y ven que uno lo está atacando más que ayudando. Y él me dice, sí, he visto frutos y es por eso que te ha nombrado a ti como una de las personas que felizmente a él le anima y a nosotros también trabajar para mostrar los peligros de la nueva era. Y bueno, y es por eso que, Rosita, te tenemos invitada para que también nos cuentes tu experiencia de conversión. Así que adelante. Pues sí. Bueno, pues yo deciros también que soy exconversa. De niña sí iba a misa, mi madre me enseñó a rezar, mi padre bendecía la mesa, íbamos los domingos a misa, recibir la primera comunión. Bueno, fui bautizada, recibir la primera comunión. Y ya después, bueno, pues me estaba preparando para seguir, pero bueno, ya como que iba junto con mi hermano se aburrió y yo pues por no ir sola dejé de ir, ¿no? Después entramos un poco en la edad más tonta, 14, 15 años, y empiezas a despistarte un poco. Gracias a Dios y a la Virgen que nunca nos deja, ¿no? Empezamos, gracias a un señor mayor que conocíamos, empezamos a cantar en una coral, en la coral del Carmen de Jerez, y eso nos llevó a Dios y a la Virgen todos los días. Íbamos a misa, cantábamos, estábamos muy bien, pero por una serie de circunstancias en casa, pues hubo serios problemas y bueno, pues a partir de ahí yo empiezo a alejarme del Señor. Empiezo a alejarme muchísimo, a pasos de gigantes. Empiezo a alejarme de las amistades de mis padres. Me alejo absolutamente de todo, me olvido. Siempre he tenido muy buena relación
con las monjas, ¿no? Las visitábamos, con los sacerdotes, con mis catequistas, y me alejé a pasos gigantes. Eso fue entre los 15 y 18 años. Y bueno, a partir de ahí la cosa se complica aún más. Y entonces, bueno, cuando uno está en un momento tan difícil en la vida y ocurre desgracias familiares, ¿no? Uno siempre tiende, por la fe tan pequeña, inmadura que tenemos, a echarle las culpas al Señor, ¿no? Y dije yo, bueno, pues si es verdad, porque tú existes, porque has permitido esto, ¿no? Yo me enfadé muchísimo y bueno, renegué de la iglesia, me enfadé con el Señor. Tiré incluso todas mis cosas de la primera comunión. Bueno, casi todo. Me quedó al final algo que mi madre había escondido y yo no lo sabía. Y me mudé de casa, me independicé y empecé un mundo muy mundano, completamente separada, alejada de mis padres, de mis amigos, de la iglesia. Ya no era solo que me alejara de la iglesia, sino que empecé a blasfemar sobre la Virgen, a criticar a la iglesia, a los sacerdotes. Me convertí en una persona muy dura, muy fría, me dedicaba a hacer daño a los demás, a veces sin querer, otras queriendo, eso sí es cierto. Tenía tanto dolor en mi corazón que no lo entendía. Entonces empecé a tener ataques continuos de ansiedad y empiezo a conocer gente nueva, gente que practicaba Reiki, que practicaba yoga, acupuntura, y empiezo a meterme en este mundo. Y al principio, pues aparentemente sí sentía paz esos momentitos, pero luego cada vez iba peor. Tuve experiencias en las cuales pasé muchísimo miedo, pero por vergüenza nunca se la contaba a nadie. En vez de alejarme, pues yo me metía cada vez más. Hice primer grado de Reiki, que mi primer maestro fue Juan, ¿no? Después lo hice con otras 2 profesoras más, porque además dentro de la nueva era, cada maestrillo tiene su librillo, como les suelen llamar. Ellos pueden ir mezclando, ¿vale? Uno lo mezclaban con ángeles y te enseñaban a que los ángeles estaban a tu servicio, que los ángeles estaban para trabajar para ti, que podían hacer cosas, que podían sanar. Y entonces, bueno, pues yo era quiromasajista en aquel entonces y yo decía, pues estupendo. Sí, conforme voy dando masajes, yo puedo pedir ayuda a estos supuestos ángeles y estos ángeles me ayudan, pues eso más el Reiki, pues fenómeno. A mí me pareció una idea estupenda y así fue como seguí metiéndome cada vez más. Como mis procesos de ansiedad seguían, comía compulsivamente, después terminaba vomitando, tenía ataques de histeria, depresión, no sabía por dónde tirar. Fue cuando empecé a hacer los cursos de yoga, todas las clases de yoga. Al principio todo el mundo me decía, pero si es estiramiento y con la meditación vas bien. Y pues no era así, todo era aparente. Conforme me iba metiendo cada vez más, cada vez iba peor. Iba teniendo visiones, iba teniendo incluso ya no solo visiones, sino también, digámoslo así, alucinaciones. Para no pretendo asustar a nadie, pero es real, ¿no? Sí es cierto que en los procesos tanto de mi vida de Reiki como yoga, flores de Bach, acupuntura, cuencos tibetanos, todas las terapias que salía de la nueva era, todas, yo allí que me apuntaba. Y es cierto, como has dicho, cuando alguien te advierte de que eso no está bien, que estás equivocada, te pones a la defensiva. Yo, de hecho, fui la primera. Yo cuando empezaron a decirme, es que esto no viene de Dios, y yo decía, ¿qué va? ¿Qué sabrás tú? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Son las dos cosas compatibles y además yo estoy enfadada con Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Bueno, el yoísmo, ¿no? Yo me importaba yo y lo demás me daba exactamente igual. Y así fueron pasando un año, otro año, otro año. Me hice maestra de Reiki, conseguí la maestría,
fueron varios años que me estuve preparando, sí es cierto que me fueron pasando cosas. O sea, había veces que me ponía muy enferma, tanto imponiéndole las manos a la gente a distancia, que se puede poner a distancia cuando obtienes el segundo grado, a partir del segundo, o presencialmente. Incluso llegaba a vomitar, me ponía muy mal. Pero en la nueva era te enseñan de que si vas teniendo cosas así, como que te encuentras mal, como que no estás muy bien, como que no descansas, tal, eso es porque estás sanando heridas que tienes de antes. Entonces, bueno, pues yo decía, vale, pues ¿quién no ha tenido heridas en la infancia o aunque lo hayan querido mucho, no se haya sentido querido, ¿no? Y yo decía, bueno, pues vale, pues será por esas crisis curativas que ellos le llaman. Y conforme iba pasando el tiempo, pues yo iba cada vez peor. Me hice maestra de yoga, de todos los tipos de yoga. Son 8 escalones, 8 ramas, yo la hice todas. Tantra, Ashtanga, Yoga Jivamurti, absolutamente todo. Todo el dinero que ganaba dando masajes, porque sí es cierto que en la nueva era, cuando vas haciendo muchos cursos, llegas a un nivel bastante elevado y ganas mucho dinero. Mi promedio era 3.500, 4.000 euros al mes, dando los masajes con Reiki o practicando el yoga y las demás terapias, pero todo ese dinero después me lo gastaba en hacer otros cursos. O sea, era como la pescadilla que se mordía la cola. Y cuanto más lo iba haciendo, más cosas me iban pasando. Te digo tuvimos en plural porque me pasó con un compañero, maestro de yoga también, tuvimos una experiencia completamente demoníaca. Ahí yo ya me asusté muchísimo. Ahí dentro de lo que es el Reiki hay una parte que se llama, bueno, es como una operación, le decimos así, ¿no? Para sanar heridas. Este chico le habían hecho brujería y yo le dije, como yo tenía mi varita mágica, mi sello de mis ángeles, mis cuencos tibetanos, yo me había convertido en una medium totalmente. Decía que hacía magia blanca, que eso era bueno, que no pasaba nada. Incluso llegué a hacer un pacto con el diablo. Nunca fui capaz de hacerlo de sangre porque me daba miedo. Me daba mucho miedo cortarme, eso sí, pero sí incluso hice firmas y mi casa se convirtió completamente en un templo budista. La gente al principio cuando venía, tanto en mi trabajo como en mi casa cuando venían, al principio le gustaba, claro, que yo todo era nuevo. Estamos hablando que eso era a la altura del 2003, 2002, 2003, 2004 por ahí. Y eso no estaba tan sonado ni tan visto. Entonces la gente le llamaba muchísimo la atención. Y conforme iban viniendo le iban gustando. Pero, retomo lo de antes, con este chico le habían hecho brujería y le dije yo, no te preocupes. Pedimos ayuda a los ángeles, a los seres de luz, a los maestros ascendidos, que Jesús en la nueva era se le considera un maestro ascendido, y vamos a curarte. Empecé a trabajar con el péndulo, que también trabajaba con el péndulo, y en el momento que empezamos la habitación se llenó de oscuridad al completo. Eran unos seres muy, muy, muy oscuros, daban muchísimo miedo. Este chico se asustó muchísimo y me dijo, mira, pero si me van a ayudar, vamos a seguir. Hubo un momento que ya no teníamos fuerza, no teníamos fuerza física, no podíamos abrir los ojos, la habitación estaba al completo rodeada. Como pudimos, no te sé decir, Freddy, si estuvimos entre 3-4 horas, fue de madrugada. Nos tuvimos que tumbar en el sofá, hacernos una infusión y al día siguiente no podíamos ni conducir para ir a dar la clase de yoga que teníamos. He de decir que un par de meses antes, incluso te puedo decir que 3 meses antes, Juan me advirtió de todos los problemas. Juan ya había sido consciente de lo equivocados que habíamos estado,
pensando que le hacíamos bien a la gente, y me dijo, Rosa, esto no está bien. Y yo al principio lo taché de loco, no me creí nada, me enfadé, pero como había algo en mí, mi interior, que ahora sí sé lo que era Dios llamando a la puerta constantemente de mi corazón, yo empecé a leer, empecé a buscar información, empecé a preguntar, ya empecé a abrirme un poco, también a hablar con una exconversa, una señora que había estado de maestra de yoga en la Gran Fraternidad durante más de 20 años. Entonces ella me miró y me dice, tú ves cosas, ¿no? Y le dije llorando, sí. Y me dice, te tienes que alejar de ahí ya. Y yo le dije, pero ¿cómo? Y entre ella y Juan me cogieron del brazo y me llevaron por primera vez en 13 años a una parroquia. Estuve 13 años sin pisar una iglesia. Ahí fue la primera vez que entré y sentí muchísimo rechazo, un rechazo impresionante. Me salí al poco tiempo, pero sí empecé a buscar información, a preguntar. Mi madre desde el primer momento me decía, esto a mí me da miedo, esto no viene de Dios, esto es raro, y yo nunca la creía, nunca la creía. Yo le decía, mamá, eso tú eres muy exagerada, es que no entiendes, es que no sabes, porque es que son seres de luz que vienen a ayudarnos. Y bueno, pues tenía razón, tenía razón, como las madres nunca se equivocan, tienen ahí como algo especial en su corazón y bueno, fue así. Después de todo ese proceso, eso no es de un día para otro, eso cuesta muchísimo salir. Es decir, que cuesta muchísimo salir. Primero ser consciente de que no viene de Dios. Después, es cierto que yo me llevaba muchísimas noches, Freddy, llorando porque siempre tenía un ser que estaba en los pies de la cama acechándome. No lo contaba al principio por miedo a que me tachasen de loca totalmente. Entonces lo que hacía era agarrarme un peluche y llorar. Era lo único que hacía. Entonces Juan me aconsejó y me dijo, ¿y por qué no rezas? Y yo le dije, tanto rezar. No lo creí, a, le volví a decir que no, pero sí me acordé de aquella época de mi niñez en la cual al entrar en la iglesia aquel día anterior me había hecho como un clic y entonces empecé a rezar. Seguía practicando Reiki, pero en vez de hacer los símbolos, rezaba el rosario. O sea, como en la nueva era, cada maestrillo tiene su librillo, pues yo empecé a considerarme budista cristiana. Ya me cambié, ya dejé de ser cristiana para ser budista y después me pasé a ser budista cristiana. La gente, bueno, la gente le daba igual, mucha gente venía a la consulta, muchísima gente se hacía la terapia, tenía lista de espera incluso hasta de 2 semanas. Sí es cierto que hubo curaciones, pero luego esas curaciones, cuando ha pasado un poco de tiempo, ha ido a peor, a mucho peor. Esa persona, imagínate, venía con un dolor de rodillas, de quitarse el dolor de rodillas y al poco tiempo tener que pasar por un quirófano por salirle un tumor maligno en la rodilla. O sea, el demonio incluso lo sabemos, puede curar, pero después viene a cobrarlo y con intereses. Él es así, su misión es rescatar almas. Y yo le cogía, sin ser consciente, evidentemente, muchas almas. Yo toda la persona que pasaba por mis manos, ¿no? Las iniciaba en Reiki, le practicaba, les enseñaba a comunicarse con los ángeles, a cantar mantras, iba continuamente. Por semana pasaban entre 30, 40, 50 personas por la consulta. O sea, imagínate cada semana cuántas personas al mes podían pasar por mis manos.
y cuánto daño sin querer le estaba haciendo a todas esas personas. Entonces ya llega el momento que cada vez voy viendo que la cosa va peor, porque empiezo a dudar, y cuando empiezo a dudar y leo la primera carta de Juan y voy viendo en la que dice: queridos, no os fijéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, ese no es de Dios. Ese es el anticristo, el cual habéis oído que va a venir al mundo. Pues bien, ya está en el mundo. O sea, a mí esa frase se me quedó grabada y empecé a decir: tengo que cambiar, necesito ayuda. Pero a la vez mi orgullo y mi soberbia no me dejaban. No me dejaban. Era imposible. Mi madre, como buena madre, me aconsejaba que fuera un sacerdote. Freddy, yo no podía ver a los sacerdotes. Pobrecitos míos, nunca me han hecho daño, jamás. Pero yo no podía verlos. O sea, a mí se me acercaba un sacerdote y salía corriendo. Era imposible, sentía un rechazo enorme. Entonces pasó que Juan dio su primera conferencia, y justo antes de dar su primera conferencia dije: bueno, voy a dejar de practicar Reiki a ver qué pasa. Fue dejar de practicar Reiki y mi bienestar económico cayó en picado. Los clientes desaparecieron todos, no me atendían al teléfono. Pasé de tener una nevera y una despensa llena a tenerla vacía, a tener de todo, porque si es cierto que económicamente estaba muy bien, no me faltaba de nada, pues a tener que pedir prestado porque no tenía ni para comer, a no poder pagar las facturas, nada. O sea, lo tengo clarísimo que en aquel entonces yo pensaba que tenía el paraíso, pero era el paraíso entre comillas, realmente no era el paraíso. Dios me estaba llevando al desierto para tener un encuentro personal con Él, pero yo no era consciente en eso. Después de todo eso, voy a la primera conferencia que da Juan sobre los peligros de Reiki y toda la nueva era con nuestra fe e inconvenientes con nuestra fe. Fue escucharlo y me abrió los ojos completamente. Completamente. Fue mi último día en dar todo tipo de terapias. Ya dije, se acabó hasta aquí. Eso fue en abril del 2016. Conozco a un sacerdote, me lo presentan. Este hombre me dio la bendición momento que me conoce. Yo quise salir corriendo, pero me agarraron del brazo para que no me fuera y dijeron: hay que ayudarla. Este hombre me cita, quedo con él, hacemos unas oraciones, le explico un poco así por encima todo mi proceso, todos los años que había estado practicando, todas las terapias, todas las cosas que había estado haciendo, y me da una oración de liberación. En la oración de liberación, cuanto más la voy rezando, más paz voy sintiendo. Me voy sintiendo liberada completamente. Era una novena bastante larga además. A los 9 días vuelvo y me propone ir a un retiro. Yo al principio me niego completamente a ir a ese retiro, pero la respuesta de él siempre era el mismo: tranquila, que estamos rezando. Yo no entendía nada, pero fui al retiro. He de decir que fui al retiro, me río porque es que fui un poco desastre. Por la mañana me habían hecho unas pruebas, porque tengo problemas de intestino y eso, por ser celíaca y eso. Y había estado sedada, me encontraba súper mal. Y yo dije: yo no voy a ningún retiro. Eso era a las 3 de la tarde y en el retiro tenía que estar a las 5. Y el sacerdote me decía: no, vas al retiro, tranquila, que todo va a ir bien. Cuando llego al retiro, empiezo a quejarme por todo, a fastidiar a todo el mundo.
yo no veía eso de que fueran amables contigo, de que te acogieran, de que te abrazaran, que te sirvieran, que te ayudaran, que te sintieras querida. Para mí todo eso era falso. Para mí eso no tenía sentido. Algo me querrían pedir a cambio, ¿no? Y me quise escapar del retiro. Me tenían vigilada, con lo cual no pude. Al día siguiente dije, mira, me voy de aquí porque yo me encuentro muy mal y no puede ser. Y me dicen, ¿quién es tu médico? Le digo el nombre del médico, lo llaman por teléfono, se pone el médico, ¿estás bien? Digo, sí, bueno, estoy dolorida, ya que me vi como un poco cogida. Y me dice, sé dónde estás y con quién estás. Así que tranquila, si te pones mal, vente al hospital. Vale. Allí en ese retiro me ponen por primera vez en 37 años, me ponen delante de una custodia enorme y me ponen el manto de la Virgen de Guadalupe. Yo cuando me siento frente por frente del Señor, yo lo miro y le digo, ¿y la gente dice que tú eres bonito? Encima yo iba de chula retando completamente al Señor. Yo le dije, bueno, pues si realmente eres tú, demuéstramelo. Y si no me lo demuestras, me olvidaré de ti para siempre. El Señor en ese momento me lo demostró y fue como un bálsamo para mi alma, porque vi completamente el dolor de todos mis pecados. Lloré muchísimo. He de decir que era como una cascada grande desde la cabeza hasta el corazón, cómo me iba rompiendo. Y a partir de ese momento yo le dije, Señor, sí, soy tuya para siempre. A partir de ese momento puedo decir que en el retiro entró una rosa y un viernes, y un domingo era otra rosa completamente distinta. Una conversión, como yo digo, como San Pablo, ¿no? Me tiró del caballo, me partió, me reconstruyó y me hizo nueva. Y desde entonces dije, tengo que ser tuya, tengo que ser tuya, tengo que ser tuya. Después él me lo ha recordado, que yo le hice una promesa de niña y a mí se me había olvidado. El día de mi primera comunión, mi catequista me dijo, cuando recibas a Jesús por primera vez, hazle una promesa. Y yo el día que lo recibí por primera vez, le dije, Jesús, te prometo que siempre voy a ser tuya. Y a mí se me había olvidado por completo, pero por completo. Durante este proceso, yo tuve mi encuentro personal con el Señor el 23 de abril del 2016, y durante todo este tiempo yo sabía que era del Señor, pero no sabía dónde. Iba a un convento y me decían que no, que si eres mayor. En otro convento me decían, no, tú haces más fuera que dentro. Iba a otro convento y me decían, bueno, vente, pero después no te quedes. Y yo me enfadaba, yo decía, ¿pero por qué? Tan desobediente soy, o tan mal lo hago. No entendía el por qué. Hasta que uno de los días, ya estando en ayuno y silencio en un retiro durante una Semana Santa, hace un par de años, le dije, Señor, mira, yo ya estoy un poco desesperada, no sé dónde encajo, sé que soy tuya, pero ¿dónde? Y el Señor me lo puso muy claro. Uno fue mandándome a una chica que es virgen consagrada, del orden de las vírgenes consagradas, en San Sebastián. Ella es la única también de su diócesis. Y me quedé impresionada porque justo el día anterior yo había visto su testimonio. No tenía ni idea. Coincidíamos en muchísimas cosas y yo decía, Señor, no puede ser que sea esto lo que quieres para mí. Y desde San Sebastián, al día siguiente ella estaba en Jerez de la Frontera, en mi pueblo. No puede ser. Para mí las casualidades no existen. Dios me la envió. Después de eso, durante el retiro,
estuve leyendo la palabra y me salía siempre lo mismo, la parábola de las vírgenes necias y prudentes. Entonces, pues después de ponerlo mucho en oración, en ayuno, rezar y ofrecer muchísimo, lo hablé con mi director espiritual y le pedí permiso a nuestro obispo. Y bueno, la respuesta del obispo fue maravillosa, mucho mejor de la que yo me esperaba, porque me recibió con los brazos abiertos, diciéndome: no sabes lo feliz que me haces y lo orgulloso que estoy de ti. Dice, porque, bueno, decir que don José Rico Pavés, que es nuestro obispo, lleva un poco, casi 2 años aquí en la diócesis, y fue al poco de él llegar cuando yo le pido permiso, y además le pedí permiso el día 12 de septiembre, que es el dulce nombre de María. Le pedí permiso para poder ser virgen consagrada. Luego he tenido mi preparación y bueno, pues el Señor que no da puntada sin hilo. Yo hice mi primera comunión el día del Corpus Christi y me he consagrado al Señor el día del Corpus Christi. Así que eso es lo que puedo contar. Esa es mi historia. Muchas gracias, Rosita, por contarnos, por confiarnos tu vida en resumidas palabras. Bueno, me gustaría preguntar algunas cositas. Cuando tú dices que veías visiones, ¿esas visiones tienen que ver con algo profético como estas clarividentes? ¿O de qué tipo? ¿Qué tipo de visiones eran? Demoníacas. Eran demoníacas siempre. De varias formas, porque fueron de varias formas, pero siempre demoníacas. No venían de Dios. ¿Tú hiciste un proceso de sanación con algún exorcista? Sí. 5. 5 exorcistas, ya. El quinto Sí, fue el indicado. ¿O fue un proceso largo? Ha sido un proceso largo, porque al principio se hizo la oración de sanación, muy bien, pero luego seguía, claro, el demonio no me quería dejar escapar. Entonces fue un proceso bastante largo en el cual luego tuve que volver a repetir. Empecé misa diaria, confesión semanal, liturgia de horas, Santo Rosario. Confesión, sí, incluso había veces que me confesaba hasta 2 veces en semana, porque uno de los mejores exorcismos que existe es la confesión y el Santo Rosario siempre. El Rosario, él no puede con la Virgen. Hay que tener el Rosario siempre. Después hubo un proceso, se enteraron de mi caso en Sevilla, entonces un exorcista de Sevilla me llamó porque me quería conocer. Por desgracia, y así, hay gente que se inventan las cosas, entonces él me hizo una pregunta y tal para saber si era verdad o no, y me dijo, sí, es cierto todo lo que me has contado, sí, y bueno, me dio su bendición también. Luego, durante un retiro en Madrid, más adelante, ¿no? Hubo un proceso allí un poco caótico, llamámoslo así, porque había otra señora que no era posesión, pero sí infestación, ¿vale? Era bruja, practicaba tarot y hacía varias cosas, y tuvimos que llamar a un sacerdote exorcista. Yo me puse muy mal en ese momento, y entonces empezó a mirarme y me dice, ¿has hecho la oración de liberación? Y yo le decía, sí, padre. ¿Vas a misa? Sí, padre. Y me faltaba la carta de renuncia. No se había hecho, tuve que hacer la carta de renuncia. Y en el momento de la carta de renuncia, ahí fue cuando totalmente yo ya me sentí liberada totalmente. Pero fue un proceso, fue un proceso. Después hubo otro momento ya más cercano, que consciente o inconscientemente vamos abriendo puertas. Después nos dimos cuenta el por qué. Había 2 cosas que sin querer no había confesado, y se empezó por ahí a entrar. Y empecé a ponerme otra vez mal, empecé a tal.
y vi otro exorcista, se me hizo una oración de sanación, fue muy bonita, se me hizo también liberación y gracias a Dios ya hasta hoy. Otra pregunta, Rosita. Tú hablas de que las personas que están en un nivel de, digamos, ascendido, podríamos decir, de Reiki, ellos hacen además su terapia, podríamos decir, a distancia. Sí. Entonces, aquí la preocupación es por la gente que no está metida en esto, y si tengo un familiar en Reiki y que a lo mejor está haciendo Reiki conmigo a distancia, ¿cómo yo evito alguna contaminación espiritual? Para prevenirlo, siempre los sacramentos, Freddy, siempre. Estar siempre recibiendo los sacramentos es la mejor forma de evitar, porque si empezamos con el miedo y a entrar en diálogo, estamos perdidos. No podemos entrar en diálogo con el tentador. Tenemos que estar siempre yendo a misa, rezando, sin miedo. Si tenemos director espiritual maravilloso, haciendo lectura de vida de santos, que eso ayuda también muchísimo. Cultivarnos un poquito, porque es verdad que si no se puede amar lo que no se conoce, si no hacemos la lectura de la palabra, si no recibimos un poco de información, no digo que nos hagamos todo el mundo teólogos, pero sí es cierto que hay que informarse un poco. No tener miedo y frecuentar sacramentos. O sea, tú nos dices que el hecho de estar en gracia con Dios nos evita este tipo de lo que nos pudiesen dar, a lo mejor con buenas intenciones, pero como claro, uno no está, digamos, está consciente de que no es de Dios, pueden recurrir a eso. Es como si yo tuviera un familiar testigo de Jehová, por ejemplo, y ese familiar testigo de Jehová está orando por mí para que yo me convierta, pero ellos no saben que hay un espíritu dentro de ellos que no es de Dios. Exacto. No lo hacen con mala intención, pero nosotros tenemos que estar en gracia. Tenemos que estar en gracia. Tenemos que estar siempre orantes. Tenemos que ser orantes caminantes, como yo digo, ¿no? Estar siempre caminando por el camino estrecho, por la senda estrecha, por muy complicado que sea, y siempre agarrados de la mano de la Virgen. Con eso ya... Claro, tú dices que tú has tenido un encuentro, que tuviste un encuentro con el Santísimo después de 37 años y que has recibido el abrazo de la Virgen a través del manto de la Virgen de Guadalupe. Sí. ¿Qué retiro era ese? A ver si me puedes identificar el grupo que hizo. El retiro de Maús. El retiro de Maús, perfecto. Perfecto. Bien, tú sabes que el logo del canal Tiempo de María tenemos a la Virgen de Guadalupe. Entonces, también eso confirma que la Virgen de Guadalupe tiene un gran poder de intercesión y para aplastar, digamos, la cabeza de la serpiente. Qué bonito saber eso, hermana Rosa. Sí. Cuéntanos un poco de de esta opción de vida de la Orden de las Vírgenes Consagradas. ¿Cuál es el origen? Bueno, pues el Orden de las Vírgenes Consagradas es, digámoslo así, el primer orden a nivel femenino que ocurrió después de la muerte de Jesús. Las primeras seguidoras, bueno, fue su madre, ¿no? Que es la esposa del Espíritu Santo. Y bueno, pues junto con todas las demás mujeres que le iban siguiendo, así fue como fue naciendo en los primeros siglos, ¿no? Bueno, pues hay muchísimas. Ahora mismo no se me viene ninguna, pero bueno, ahora se me vendrá. El Espíritu Santo sabe cuáles son y ahora me inspirará, ¿no? Las primeras vírgenes iban vestidas normales, como seglares normales, se dedicaban a la iglesia, a las cosas de Jesús, como puede ser hoy en día un laico normal, pero con un poco más de compromiso. Y el compromiso es, me desposo con Jesús
y no me desposo con ningún hombre. Soy sola de Jesús, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y mi virginidad, mi cuerpo, mi alma, mi corazón, todo le pertenece a Él. Desde el momento que te comprometes. Durante muchísimos años, como a lo largo de la historia, ¿no? Siempre ocurrían cosas, ¿no? Que cuando veían una mujer jovencita que seguía a Jesús, pues le hacían un poco de barbaridades, ¿no? Entonces empezaron a unirse entre ellas. ¿Por qué? Porque la comunidad también hace fuerza y empezaron a utilizar el velo, empezaron a utilizar el hábito. De ahí empezaron a nacer los conventos de vida activa, de vida contemplativa, misionera, y ya después así fue como se fue dividiendo. Sí es cierto que las vírgenes consagradas durante muchísimos siglos han estado como un poco más paradas, ¿no? Hay uno que se llama tengo aquí el libro de Heregia, ¿no? Era una virgen consagrada. Hay un pequeño librito, como un tratadito, que ella va contando cómo va viajando y cómo, porque las vírgenes consagradas nos mantenemos de nosotras mismas, de nuestro trabajo, otras de la caridad, de lo que fueran ayudando, ¿no? Y iban así, iban ayudando, sobre todo sirviendo en las iglesias, a los enfermos, acompañando, enseñando a los pequeños a leer, a enseñarles quién es Jesús, iban así. Después, eso durante años ha desaparecido y ahora llevamos unos años, especialmente aquí en España, los últimos 5 años, está habiendo como un boom. Como yo digo, el Espíritu Santo está suscitando, ¿no? Muchísimo. En el 2023 hemos sido en total, pues, si no me equivoco, 6. Si no me equivoco, 6. Una de ellas el mismo día y la misma hora que yo, pero en otro sitio distinto. Como yo digo, ahí somos gemelas, ¿no? Nos casamos las dos el mismo día con el Señor. Y cada una tenemos obediencia a nuestro obispo y lo que el obispo nos vaya diciendo en la diócesis. En mi caso, yo me encargo de ir a visitar a los mayores, sobre todo los sacerdotes mayores. Ayudo en lo que me van diciendo en mi parroquia también y doy clases de iniciación cristiana para infantes y para adultos. Se está preparando en el catecumenado, que también es algo nuevo aquí en la diócesis, que son gente que, siendo adultas, no han recibido ni el bautismo, ni la confirmación, ni la primera comunión. Entonces se va recibiendo, ahora se va preparando. Uh-huh. Y la verdad que es una labor muy bonita, parece un poco como escondida, ¿no? Porque además nos ven vestidas normales y nos dicen, ¿y por qué una chica como tú no podría, no sé, vivir sola y ya está? Y digo, pues no, porque la soltería no es una vocación, aunque quieran decir que sí. Está el matrimonio, respetable, están los sacerdotes, están las consagradas. Dentro de las consagradas están las monjas, vida activa, contemplativa o misionera, y estamos las vírgenes consagradas. Y en lo que pasa es que yo soy de momento la primera de la diócesis. Hay varias chicas esperando, están interesadas, están empezando su proceso, porque eso va a un proceso tanto de formación como de discernimiento, porque una cosa es lo que una quiere y otra es lo que Jesús quiere para ti en su vida, ¿no? O sea, en tu vida para Él, ¿no? Y entonces entregarte para Él. ¿Solo mujeres? Aquí sí, también hay hombres consagrados también, hombres que se consagran, viven en virginidad perpetua también y se consagran. Pero aquí, a nivel de España, yo personalmente no conozco ninguno. Y háblanos de este signo que tienes a tu espalda. La lámpara. Que tiene que ver, creo, con sí, la congregación. La lámpara encendida tiene mucho que ver con la parábola. O sea, significa que tenemos que tener el aceite, bien, la lámpara bien con aceite, que es nuestra oración pendiente, el estar pendiente
de nuestra diócesis, de interceder, de estar siempre pendiente a las necesidades de los otros, de mirarte el ombligo tuyo para mirar a los demás y de pedirle al esposo que evidentemente nos acompañe y nos ilumine para lo que él quiere que hagamos. Luego hay otra, que es que esta es un poco más grande. Tengo otra más pequeña, que es la que solemos llevar las vírgenes consagradas, que esta es más pequeñita, está apagada, pero se enciende, se rellena de aceite y va encendida, y la llevamos en las manos así, encendidas, cuando vamos acompañando a una nueva virgen. Va todo el cortejo. En mi caso, como aquí en la diócesis no había, vinieron todas las hermanas de Cádiz y todas las hermanas de Sevilla. Vinieron todas a acompañarme, ella con su lámpara encendida y la mía al principio apagada, hasta que ya se hizo el ritual. Para despedirnos del público, ¿a qué invitarías tú a los seguidores del canal Tiempo de María? Hombre, invitar siempre a rezar a la Virgen. Rezar siempre, muchísimo. Pedirle, y si no te sale rezar al principio porque te encuentras mal, porque te encuentras perdido, porque hay momentos que no tienes o no tienes fuerza, incluso solo di Jesús, María, Jesús, María. José no lo olvido, San José mi gran padre, ¿no? Yo le quiero muchísimo a San José y bueno, yo le pido también ayuda a San José todos los días, rezo el rosario a San José. Y los hermanos estamos para ayudarnos. Es cierto, y lo he dicho anteriormente, cuando te hablan al principio de que la nueva era no es buena, nos ponemos a la defensiva, por ignorancia, por tener una fe muy pequeña, más bien por no tener fe, digámoslo así, porque te enseñan de pequeño, pero si luego te olvidas. Entonces, pedir ayuda a la Virgen. Ella como madre siempre está dispuesta con los brazos abiertos, siempre. Siempre está con los brazos abiertos esperándonos para abrazarnos y para ponernos bajo su manto. Siempre. Entonces pedirle ayuda a ella, que ella como madre nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a guiar, nos va a aconsejar, nos va a decir, guárdalo todo en el corazón como yo hacía. Ella es la mejor influencer del mundo. Tenemos que ser o intentar imitarla en todo lo que podamos. Amén. Amén. Yo agregaría lo que te pasó también, es recordar, así como tú cuando recibiste tu primera comunión y le prometiste algo a Jesús y te acordaste mucho tiempo después, es que a lo mejor una invitación al público es a recordar en algún momento de mi vida qué promesa le he hecho al Señor o a la Virgen y está pendiente, porque es necesario cumplir con esa palabra, porque yo creo que el cielo se toma en serio nuestras propuestas. Así que... Sí. Me río mucho, me río, Freddy, porque a mí es cierto, se me había olvidado y a base, como yo digo, de muchas rodillas, muchas horas Ajá. en el sagrario, como bien dices, nosotros tenemos una mente muy cortita y se nos olvida, pero al Señor no se le olvida esas promesas. Y tarde o temprano, cuando estemos en el sagrario de rodillas mirándolo, contemplándolo, alabándolo, diciéndole gracias, Señor, por todo lo que has permitido en mi vida, porque gracias a eso se pueden ayudar a muchas almas. Gracias a eso el Señor te lo va a ir poniendo en el corazón. Y a mí me dijo, Amén. hey, ¿te acuerdas de este día? Y además Sí. me acordé precisamente un día que estaba enseñándole yo a estos niños, en breves hacéis la primera comunión, vais a recibir a Jesús. Y en ese momento fue como un flash, me entró como un pellizquito en el corazón y miré al Señor que estaba allí presente y le digo, Señor, caí de rodillas y empecé a llorar. Los niños, los pobres, no sabían qué ocurría. Y ya les expliqué, le digo, es que
el Señor me acaba de recordar esto. Tenéis que pedírselo, tenéis que rezar, tenéis que pedir. Digo, Jesús es nuestro mejor amigo, nunca nos falla. Y tenemos que hablarle todos los días, todos los días. No nos podemos olvidar nunca de eso. Amén, amén. Muchas gracias, Rosa. Nos despedimos de ti y del público. Una vez más sorprendido por estos testimonios que el cielo, la Virgen, nos permite conocer. Un abrazo cordial desde Chile para ti, Rosa. Gracias. Adiós. Adiós, Dios le bendiga. Me llama loca porque he dejado todo por ti, que sueño con ser tu esposa y ser feliz. Y es que me dicen, Sponsa Christi, no puede ser, mas nada es imposible para mi rey. ¿Qué es lo que pasa en mi silencio, en mi interior?
esposo